Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, pero no una pausa cualquiera, sino una que va más allá del cuerpo y toca el alma, porque vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a producir, a correr y a no detenernos. Pero, ¿qué pasa con nuestro interior? ¿Qué ocurre cuando el alma se cansa? El descanso espiritual no es simplemente dormir o desconectarse del trabajo. Es un acto de confianza, de entrega, de volver al centro. Es permitirnos, tú y yo, respirar profundamente en la presencia de Dios, soltar las cargas invisibles que llevamos y recordar que no estamos en soledad. En este episodio reflexionaremos sobre cómo cultivar ese descanso que no solo restaura, sino que nos va transformando. Porque descansar espiritualmente no es un lujo, es una necesidad. Y cuando lo hacemos, encontramos claridad, paz y propósito. Así que te invito a quedarte, a escuchar con el corazón abierto y a regalarte este momento de renovación. En medio de nuestra rutina diaria, muchas veces olvidamos que no solo el cuerpo necesita descanso, sino también el alma. El descanso espiritual no es simplemente una pausa en nuestras actividades religiosas, sino una necesidad profunda del ser humano. Es ese momento en el que nos detenemos no para huir del mundo, sino para reconectarnos con lo esencial. En el silencio interior encontramos respuestas que el ruido exterior no puede darnos. El alma, al igual que el cuerpo, se fatiga, se agota y necesita ser restaurada. Descansar espiritualmente es permitirnos volver al origen, al propósito y a la paz. Fíjate que actualmente vivimos en una época donde el ritmo acelerado de la vida nos empuja constantemente a hacer más, a lograr más y a movernos sin detenernos. En medio de esta vorágine, el alma comienza a fatigarse, a perder su esencia y también su paz. El descanso espiritual no es una opción secundaria, sino una necesidad vital para mantenernos conectados con Dios, pero también con nosotros mismos. Es en el silencio del alma donde escuchamos la voz de Dios. El descanso espiritual nos permite recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso espiritual no se trata solo de dormir o de tomar vacaciones. Es un reposo profundo que involucra al corazón, a la mente y al espíritu. Es detenerse para contemplar, para orar y para agradecer. Es permitir que Dios renueve nuestras fuerzas desde lo más íntimo. Cuando descansamos en Él, nuestras cargas se aligeran y nuestra visión se aclara. En el libro de Salmos número 4, versículo 8, se nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El descanso espiritual no se trata de inactividad, sino de una actividad diferente, la de contemplar, agradecer, respirar con intención. Es un espacio donde dejamos de hacer para simplemente ser. En ese estado, el alma se alinea con lo eterno, con lo que no cambia y con lo que da sentido.
Es un descanso que no se logra con vacaciones ni con entretenimiento, sino con presencia y profundidad. Es un acto de humildad reconocer que necesitamos detenernos para no perdernos en el camino. Te comento que Dios mismo nos dio el ejemplo del descanso. Después de crear el mundo, descansó no por cansancio, sino para enseñarnos el valor de detenernos y contemplar lo hecho. El descanso es parte del diseño divino. Ignorarlo es ir en contra de nuestra propia naturaleza. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, se nos menciona: y acabó Dios en el séptimo día la obra que Él hizo, y entonces reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muchas veces confundimos actividad con productividad espiritual, pero no siempre hacer más significa estar más cerca de Dios. En ocasiones, lo más espiritual que podemos hacer es hacer una pausa, detenernos, respirar y escuchar. El alma necesita espacios de quietud para florecer. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos menciona: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces también confundimos el descanso con evasión, pero el descanso espiritual no es escapar de la realidad, sino mirarla desde otra perspectiva. Es tomar distancia para ver con claridad, para sanar lo que se ha herido y para soltar lo que nos pesa. Es un tiempo sagrado donde el alma se reencuentra consigo misma y con su Creador. En ese espacio, las preocupaciones pierden fuerza y la esperanza se renueva. Es un descanso que no solo restaura, sino que transforma. El descanso espiritual también implica confiar en que Dios sigue obrando, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Es reconocer que no todo depende de nuestras fuerzas, es soltar el control y permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos asegura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El alma humana fue creada para habitar en comunión con Dios, y esa comunión se fortalece en el reposo. Cuando nos detenemos, abrimos espacio para que Dios nos hable, nos sane, pero también nos dirija. El descanso espiritual es una forma de adoración, una declaración de que confiamos en que Dios sostiene nuestras vidas incluso cuando no estamos en movimiento. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se nos dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El descanso espiritual también es un acto de confianza, es decir, no todo depende de mí. Es reconocer que hay una fuerza mayor que sostiene el universo y que también te sostiene a ti y a mí. Cuando descansamos espiritualmente, soltamos el control, dejamos de luchar contra todo y nos rendimos a una paz que no viene del mundo. Es una entrega consciente, una rendición que no debilita, sino que fortalece. En ese descanso, el alma se siente segura, protegida y también amada. El descanso espiritual también nos protege del agotamiento emocional y del desgaste interior. Cuando ignoramos esta necesidad, corremos el riesgo de vivir desconectados, irritables y vacíos. Dios no quiere que vivamos así. Él desea que vivamos en plenitud, y esa plenitud comienza con un corazón en paz. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos menciona: Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Jesucristo mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y descansar. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de retiro, ¿cuánto más nosotros? El descanso espiritual no es debilidad, es sabiduría, es reconocer que necesitamos recargar el alma para seguir caminando con propósito. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En la vida espiritual, el descanso es tan importante como la acción. No podemos dar lo que no tenemos. Un alma agotada no puede amar con plenitud ni servir con alegría. Es por ello que el descanso espiritual es también una forma de preparación. Nos recarga para volver al mundo con una mirada renovada, con un corazón más abierto y con una fe más firme. Es como el campo que necesita dejarse en barbecho para volver a dar fruto. Sin descanso, la tierra del alma se agota. Ese descanso espiritual también nos ayuda a discernir. En medio del ruido y la prisa, es difícil escuchar la voz de Dios, pero en la quietud su dirección se vuelve más clara. El alma en reposo es más sensible a la guía del Espíritu Santo. En el libro de Salmos, número 32, versículo 8, se nos pide: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando descansamos espiritualmente, también aprendemos a valorar más lo que tenemos. La gratitud florece más en el silencio. Al detenernos, vemos con más claridad las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. El descanso nos vuelve la capacidad de asombro. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, se nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Te comento que el descanso espiritual también nos ayuda profundamente a discernir. En medio del ruido es difícil escuchar la voz interior, pero cuando nos detenemos, cuando hacemos silencio, esa voz se vuelve más clara. Es en el descanso donde muchas veces recibimos dirección, claridad y propósito. No es casualidad que las grandes decisiones de la vida surjan en momentos de quietud. El alma necesita espacio para escuchar, para comprender, para decidir con sabiduría. El descanso espiritual también es un acto de humildad. Es reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para sostenernos. Es dejar de depender de nuestras propias fuerzas y rendirnos a su cuidado amoroso. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es en el descanso espiritual donde Dios restaura lo que el cansancio ha desgastado, sana heridas, renueva esperanzas y fortalece la fe. Es un proceso profundo que no siempre se ve por fuera, pero que transforma por dentro. En el libro de Salmos número 23, versículo 1 y 2, se nos recuerda: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y descansar espiritualmente también es un acto de amor propio. Es reconocer que somos valiosos no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es tratarnos con compasión, con ternura, pero también con paciencia. Es permitirnos tú y yo ser humanos, limitados y también necesitados. En ese descanso nos reconciliamos con nuestra fragilidad y dejamos de exigirnos perfección. Aprendemos a vivir desde la gracia y no desde la exigencia.
y eso nos libera profundamente. El descanso espiritual también nos prepara para servir mejor. No podemos dar lo que no tenemos. Un corazón agotado no puede amar con plenitud, pero cuando descansamos en Dios, servimos desde la abundancia y no desde la escasez. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, se nos menciona: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate que también el descanso espiritual nos ayuda a soltar lo que no podemos controlar. Muchas veces cargamos con preocupaciones que no nos corresponden. Descansar en Dios es confiar en que Él tiene el control, incluso cuando nosotros no lo entendemos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, se nos recuerda: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El descanso espiritual también nos conecta con la belleza. Cuando nos detenemos, podemos ver lo que antes pasaba desapercibido: la luz del amanecer, el canto de las aves o la sonrisa de un ser querido. El alma descansada es más sensible, más receptiva y más agradecida. En el descanso redescubrimos la maravilla de lo simple, lo cotidiano y también lo pequeño. Y eso nos llena de gozo, de gratitud y también de sentido. El descanso espiritual también es una forma de resistencia contra un mundo que idolatra la productividad. Es decirnos: mi valor no está en lo que hago, sino en quién soy en Cristo. Es recuperar nuestra identidad como hijas e hijos amados de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese descanso espiritual también nos permite vivir con mayor intención. Cuando nos detenemos, podemos evaluar hacia dónde vamos y si ese camino está honrando a Dios. En un tiempo para realinear nuestras prioridades, podemos pensar si estamos agradando al reino de los cielos. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. También en tiempos de crisis, el descanso espiritual se vuelve aún más necesario. Cuando todo pareciera incierto, cuando el miedo nos rodea, necesitamos un refugio interior. Ese descanso no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. Es como un ancla en medio de la tormenta. Nos recuerda que no estamos en soledad y que hay una paz más profunda que las circunstancias. Y desde ahí podemos resistir, esperar y confiar. También es un tiempo para sanar relaciones. En el descanso, el corazón se ablanda, el orgullo se disuelve y el perdón se vuelve posible. Porque Dios obra en el silencio para restaurar lo que el ruido ha roto. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, se nos exhorta: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El descanso espiritual nos recuerda que somos más que nuestras responsabilidades. Somos seres espirituales creados para adorar, amar y vivir en comunión. Cuando olvidamos esto, nos deshumanizamos. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese descanso espiritual también nos va a ayudar a sanar heridas, porque muchas veces el alma está herida por decepciones, pérdidas o fracasos, y esas heridas no sanan con prisa. Necesitan tiempo, silencio y cuidado. El descanso es ese espacio donde el alma puede llorar,
puede soltar y puede ser consolada. Es un proceso lento pero necesario, y en ese proceso descubrimos que la sanación es posible, que la vida puede volver a florecer. El descanso espiritual también nos prepara para los desafíos. No es una evasión, sino una preparación. Es como el guerrero que afila su espada antes de la batalla. Nos fortalece para enfrentar la vida con fe y esperanza. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, se nos recuerda: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El descanso espiritual también nos enseña a vivir con más intención. Cuando nos detenemos, podemos preguntarnos: ¿estoy viviendo como realmente quiero? ¿Estoy siendo fiel a mis valores, a mi fe y a mi propósito? El descanso nos da esa perspectiva, nos permite reevaluar y redirigir. Es un tiempo para hacer balance y para ajustar el rumbo, pero sobre todo para volver a centrarnos en lo esencial. Y eso nos permite vivir con más autenticidad y coherencia, porque cuando descansamos en Dios, también aprendemos a vivir en el presente. Dejamos de correr hacia el futuro o de cargar el pasado. El descanso espiritual nos ancla en el ahora, donde Dios habita y nos encuentra. En el libro de Salmos número 118, versículo 24, se nos exhorta: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjate que lamentablemente estamos en una cultura que valora la productividad por encima del ser. Descansar espiritualmente es un acto contracultural. Es aprender a decirnos: mi valor está en lo que soy y no en lo que produzco. Es resistir la presión de estar siempre ocupados, siempre disponibles y siempre rindiendo. Es recuperar el derecho a la pausa, al silencio, pero también al no hacer. Y en esa pausa encontramos una libertad que el mundo no puede dar, porque el descanso espiritual es también un acto de fe. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no lo hacemos. Es confiar en que su gracia es suficiente y que su amor no depende de nuestro rendimiento. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos pide: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate que también el descanso espiritual nos prepara para amar mejor. Tú te has de preguntar: ¿y cómo me va a ayudar a poder amar mejor? Porque un alma en paz es más capaz de escuchar, de comprender y de perdonar. Cuando estamos agotados, reaccionamos desde el miedo, la impaciencia, la intolerancia o incluso desde la frustración. Pero cuando descansamos, podemos responder desde el amor, la compasión y la sabiduría. El descanso no solo nos beneficia a otros, sino también a quienes nos rodean. Por otro lado, en el descanso espiritual, Dios nos habla de maneras nuevas, nos revela cosas que no podríamos ver en medio del ruido, nos da visiones, sueños, pero también dirección. El alma en reposo es tierra fértil para la revelación divina. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos pide: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ello, descansar espiritualmente también es una forma de honrar la vida, es reconocer que cada día es un regalo y que no estamos aquí solamente para sobrevivir, sino para vivir con plenitud. Es permitirnos disfrutar, celebrar y agradecer. Es vivir con los ojos abiertos y el corazón despierto. Y eso solo es posible cuando el alma está en calma, en equilibrio y en armonía. Por ello, el descanso espiritual también nos conecta con la creación.
Al detenernos, podemos contemplar la belleza del mundo que Dios hizo. La naturaleza nos habla del Creador y nos invita a alabarlo. En el libro de Salmos, número 19, versículo 1, nos menciona: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate que el descanso espiritual también nos conecta con la eternidad. En esos momentos de silencio profundo sentimos que hay algo más grande que nosotros, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Es una experiencia de comunión, de trascendencia y de unidad. Y eso nos da paz, nos da esperanza y nos da sentido. Nos recuerda que no estamos en soledad y que somos parte de algo sagrado. Ese descanso espiritual es un anticipo del descanso eterno. Es una preparación para la plenitud que viviremos con Dios. Cada momento de reposo en su presencia es un adelanto del cielo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 9, nos dice: hay un reposo para el pueblo de Dios. Por ello, te menciono que el descanso espiritual no es un lujo, es una necesidad. No es algo que hacemos cuando sobra tiempo, sino algo que debemos priorizar. Es tan importante como orar, como servir y como estudiar, porque sin descanso todo lo demás pierde fuerza. El alma necesita respirar, necesita detenerse y necesita ser cuidada. Y eso, amiga, amigo, es responsabilidad únicamente de nosotros, porque hoy más que nunca necesitamos redescubrir el valor del descanso espiritual, no como una obligación, sino como un regalo que Dios nos ofrece para restaurarnos, guiarnos y también amarnos, que podamos recibirlo con gratitud y vivir desde ese lugar de paz. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el Dios de paz os santifique en todo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en un mundo que corre sin parar, necesitamos aprender a detenernos, a escuchar, a sentir y a confiar, a volver a nuestro origen y a la fuente de nuestra vida, que podamos hacer del descanso espiritual una práctica constante, un hábito sagrado y una forma de vida, porque solamente desde el descanso podremos vivir en plenitud. Y así, querida amiga, querido amigo, estamos llegando al final de este espacio de reflexión. Hoy hemos recordado algo esencial, que el alma también necesita descansar, no solo para recuperarse del cansancio, sino para reencontrarse con su propósito, con su paz, pero sobre todo con nuestro Creador. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, detenernos se vuelve un acto de fe, de amor y de sabiduría. El descanso espiritual no es una pausa vacía, es un encuentro, un momento sagrado donde dejamos de hacer para simplemente ser, donde soltamos el peso de lo que no podemos controlar y nos abrimos a la gracia de lo que sí podemos vivir con plenitud. Es ahí, en ese silencio interior, donde muchas veces encontramos las respuestas que tanto buscamos. Por eso te invito a que no dejes esta reflexión solo en palabras. Haz espacio en tu vida para el descanso del alma. Tal vez sea unos minutos de silencio al comenzar el día, una caminata sin prisa, una oración sin palabras o simplemente una respiración consciente. Lo importante es que sea un momento tuyo con Dios y contigo mismo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en medio del ruido del mundo y del peso de mis días, vengo a ti buscando descanso.
no solo para mi cuerpo cansado, sino para mi alma que anhela paz. Tú conoces mis pensamientos, mis luchas y mis silencios. Tú sabes cuánto necesito detenerme y volver a ti. Hoy te entrego mis cargas, mis preocupaciones y mis prisas. Te entrego todo aquello que me impide respirar con libertad. Enséñame a confiar, a soltar y a descansar en tu presencia. Que mi corazón encuentre en ti su refugio y que mi mente se aquiete en tu amor y que mi espíritu se renueve con tu paz. Hazme comprender que no todo depende de mí y que en el descanso también te glorifico, porque reconozco que tú eres quien sostiene mi vida. Ayúdame a hacer un espacio para lo sagrado, a valorar el silencio, la quietud y la contemplación, y que en ese descanso mi fe se fortalezca y mi esperanza se encienda. Gracias por ser mi descanso verdadero, mi roca firme y mi fuente inagotable de paz. Hoy elijo detenerme, respirar y confiar, porque sé que en ti todo estará bien. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.